Claudia Cervantes y esto es Vida Fértil, la abundancia nace de ti. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de los tabúes, mitos y realidades sobre la reproducción asistida. Muchas gracias, Ingenes, por ser nuestro patrocinador oficial. ¿Sabían que desde 1785 se realizó el primer intento de inseminación artificial humana? Que lo realizó el cirujano escocés John Hunter, dando como resultado a un bebé sano. Y un siglo después, en 1884, fue que se vio el primer caso de inseminación artificial con el esperma de un donante. Esto fue en Filadelfia. Y hasta principios del siglo XX, en la primera y segunda década, fue que se empezó a desarrollar la endocrinología reproductiva, dejando atrás aquellos rituales mágicos y danzas a las deidades para combatir la infertilidad. Les presento a nuestro especialista de hoy, es el doctor Jean-Paul Suleiman. Él es biólogo de la reproducción y hoy nos va a decir qué es la reproducción asistida. La reproducción asistida son un conjunto de herramientas y de procedimientos para promover el embarazo, y esto con el objetivo de hacerlo en las personas que no pueden lograrlo de forma natural. ¿Cuáles son actualmente las técnicas de reproducción asistida más exitosas? Los que más hacemos actualmente son los de alta complejidad, que es la fertilización in vitro con sus técnicas complementarias. Desde mi entender, y ABC, porque a veces los médicos nos hablan de términos que nos quedamos como igual, pero ahí les va. La inseminación artificial es cuando se espera que la mujer esté ovulando o se prepara y le introducen los espermatozoides, ya sean del marido, la pareja, el amigo o el donante, dentro del cuerpo, y ahí se da o no se da el bebé o varios bebés. Y la fertilización in vitro, que es a lo que yo me sometí, es primero se hace una estimulación ovárica, se extraen esos óvulos, que ya luego entraremos en detalles, y en el laboratorio antes se ponían como todos los espermas, pero ya hay técnicas más avanzadas donde se inyecta y se escoge el espermatozoide más fuerte, como por selección no natural, y ahí se empiezan a dar empiezan a dividir las células formando los embriones en una incubadora, y ya después después de un proceso de descongelamiento, se prepara el endometrio y se hace una transferencia de ese embrión al endometrio de la mujer, esperando que ahí se implante, que eso ya depende de Dios, no de los médicos. ¿Lo dije bien, doctor? Exactamente. Bueno. Hacemos el procedimiento de in vitro, tenemos embriones de buena calidad, los transferimos y pues ya es a manos de Dios, porque son 9 días de espera para la prueba de embarazo y hay cosas que no podemos controlar aún, ¿no? Así es. Doctor, una pregunta que me interesa mucho para quienes nos están escuchando y viendo es, ¿cuáles son las ventajas de tener un bebé a través de la reproducción asistida y no de manera natural? La ventaja que tiene más valor es que vamos a poder evaluar la calidad del embrión. Okay. Incluso vamos a poder mapear enfermedades cromosómicas. La más frecuente es el síndrome de Down. Eso lo podemos descartar antes de colocar el embrión. Ok, que ahí ya vienen muchos tabúes, ¿no? Acerca de que si hay una discriminación, ¿no? ¿Cómo no vas a dejar que nazca porque tiene síndrome de Down? Eso ya son como cuestiones morales, ¿no? De las personas que toman una decisión. Ahí ya tendríamos que entrar en temas más profundos de genética, porque tú no sabes. Hay diferentes, se llama mosaico de síndrome de Down. Tú puedes ver a un niño síndrome de Down dar una cátedra, o puedes ver a un niño síndrome de Down muy malo. Más que discriminación es evitar traer al mundo esas son las dos posturas. Un bebé con un problema. Y de eso se trata, justamente informarse, porque muchos dirían, ay, no, ¿cómo? Pero si evalúas, ¿a ti te gustaría traer un ser humano al mundo a sufrir? Ahora, hay varios embriones que se pueden formar en un in vitro. A mí me sucedió, yo tenía 3 embriones, pero de esos 3 embriones, justamente en estas pruebas genéticas que se hacen antes de transferirlos y de congelarlos a través de una biopsia que extrae ese material genético, y desde entonces puedes saber el sexo del bebé. 2 no eran compatibles con la vida. O no implanta. Entonces yo les puse nombre, Fátima, Andrés, los bendije, les di las gracias
y por contrato los doné a investigación. Y pues Santi nació, gracias a Dios. Y otra ventaja que no mencioné y que es bien importante es, hablamos de síndrome de Down, pero existe eso es porque es bien frecuente, pero hay alteraciones cromosómicas en general que son las que producen los abortos del primer trimestre, hasta más del 80% de los abortos del primer trimestre. Es demasiado desgastante para una pareja decirle, estás embarazada, felicidades. Y luego ver el saco y no ver embrión adentro. Sí, y le dices, pues tengo que hacer un legrado porque esto no va a avanzar. Las pérdidas gestacionales, sí, porque los bebés nacidos de la reproducción asistida son muy deseados porque es una conciencia de querer traer al mundo un bebé, un niño. Y no es como fue un accidente y ahora ¿qué hacemos? ¿Lo tenemos o lo abortamos? O sea, es como todo lo inverso a cuando no hay conciencia en cuanto a la reproducción. Y cuando es tan deseado que te cuesta no solamente dinero, ¿no? Sino que te cuesta la ilusión, la expectativa, la alimentación, los hábitos, inyectarte, los cambios de humor por las hormonas, la pareja, la crítica social, o sea, un montón de cosas. Y entonces tienes la esperanza de que a la primera funcione. Y señoras, yo fui muy afortunada. Pero hay quien conozco que lleva 5 in vitros y no se les da y ya dicen, ya no sé qué más hacer, ¿no? Y cuando se relajan es cuando a veces llega, porque el enemigo número 1 de la fertilidad es el estrés. Y entonces el estrés y la presión que tienes como si fuera una meta embarazarse, no, es solo una asistencia, es una ayuda, como bien lo dice, reproducción asistida, hablamos de salud reproductiva y las causas del por qué se ha llegado a esto. Ahora sí, doctor, hábleme de las estadísticas actuales de infertilidad en mujeres, hombres, parejas. La infertilidad es la incapacidad biológica para lograr un embarazo o llevarlo a término. Y está categorizada como enfermedad ya ante la Organización Mundial de la Salud. Afortunadamente, desde el 2010 ya se pusieron en el catálogo internacional de enfermedades porque antes no se consideraba una enfermedad. Sí lo es. Era un castigo divino, nada más. Entonces, estamos hablando de que es 40% de origen femenino, 40% de origen masculino, estamos igual. 10% mixto. Y únicamente en un 10% va a ser inexplicable, pero va a ser muy difícil. Ahora, yo me enteré que, por ejemplo, diagnosticadas en México eran 1,5 millones de parejas que necesitan reproducción asistida, diagnosticadas, porque al ser una enfermedad invisible, hasta el momento que ya deseas, te sientes listo y con tu pareja quitas todo preservativo para tener hijos, ¿cuándo es cuando te das cuenta que tienes un problema de infertilidad? ¿Después de 1 año, 2 de intentarlo? Si la mujer tiene menos de 35 años, tiene que ser 12 meses de vida sexual en los días fértiles, sin preservativo, sin ningún anticonceptivo, con eyaculación intravaginal. Y que no se dé el embarazo. Si la mujer tiene más de 35 años, ya no es 1 año, son 6 meses. Entonces, todo el mundo dice, bueno, a ver, no entiendo. ¿Por qué? ¿Cómo es que si tengo 35 años y mi tasa de fecundidad es menor, ¿por qué me tengo que esperar 6 meses? Pues porque el tiempo apremia. Exacto. Si en 6 meses no lo lograste, es porque ya tienes que ver qué está pasando. ¿Cuál es el principal problema o causa de la infertilidad? Las mujeres están postergando mucho la fertilidad. Ojo, esto es porque no se les enseña, no se les dice, y hay que hacer conciencia. Eso se les debe decir desde la secundaria. Los gametos, las células con las que nos reproducimos, son diferentes en la mujer que en el hombre. La mujer ya las trae, es un reloj biológico que se termina. Y no solo se van agotando, sino van envejeciendo, perdiendo la energía vital para ser fecundados y la calidad. Y es por eso que mientras más grande, más posibilidades hay de tener un hijo con enfermedades genéticas. Exactamente. El óvulo es una célula que hace muchísimo trabajo. Por eso una mujer ovula 1 óvulo al mes. De hecho, es la célula más grande del cuerpo. Y el esperma es la más chica. Mira qué maravilla. Van a ser 48 años que el doctor Edwards y el doctor Steptoe en Inglaterra hicieron el primer tratamiento y nació Louise Brown
La primera bebé probeta, mujer. así le dicen. Él ganó el premio Nobel en el 2010, o sea, tardaron 30 años después en reconocerle su logro de fertilización in vitro, además por estigmas o cosas religiosas. Por N cantidad de cosas. ¿Y qué creen? Ya que se lo dieron, tenía Alzheimer y no pudo constatar su premio Nobel. Sí, fue todos los que nos dedicamos a reproducción, cuando nos enteramos, se nos hizo muy triste que el doctor Edwards ya estaba muy mal, con una edad muy avanzada, con Alzheimer, en un asilo, y dices, qué mala onda que el padre de todo lo que estamos haciendo y que le están dando un Nobel. Pero por eso hay que hacerle homenaje y honor, porque yo soy madre gracias a la reproducción asistida. Mi historia es, pues muchos la conocen, muchos no, está en mi libro Amor in vitro, pero yo tuve mi bebé por medio de un tratamiento de células madre, rejuvenecimiento ovárico, que ya haremos todo un podcast específico para eso. Pero es el primero en México y el tercero en el mundo que nace de este protocolo de investigación. Y lo hice con las células, pues bueno, con un donante anónimo de esperma, a quien bendigo y agradezco. Y lo tuve a los 40 años, o sea, parí natural a los 40 años al inicio de la pandemia. Dime algo, doctor, ¿cuáles son los tipos de pacientes que llegan a consulta? Pero sobre todo, ¿cuáles son sus mayores dudas, miedos, tabúes? ¿Qué mitos traen en la cabeza en la cuestión religiosa, económica, social, física, biológica? Las mayores parejas que tengo el honor de atender y que llegan al consultorio son parejas que tienen 6 meses de casados o 6 meses de que ya viven juntos y deciden tener un bebé, pero la mujer ya tiene más de 38 años. Ya tiene edad avanzada, los óvulos envejecen a un ritmo más veloz que cualquier otra célula del cuerpo. Eso es lo que pasa. Pero ojo, los espermatozoides también envejecen y pierden calidad, No se confíen, hombres, eso de que Picasso tuvo un hijo a los 90 años, yo también. Escuchen al doctor. Sí, ahí son cuestiones de suerte, ¿no? Edad paterna avanzada ya se considera a partir de los 50 años. También hay una alteración en el DNA de los espermatozoides por la edad. Hay un déficit de hormonas en el hombre, o sea, sí hay un envejecimiento siempre, ¿no? El conteo espermático se reduce, ¿no? A veces el conteo espermático es normal. Yo he visto muchos pacientes de mayores de 50 años, pero ya son diabéticos, ya son hipertensos, tienen obesidad, tienen colesterol alto, todo eso afecta. Claro. Y también hay un concepto en el cual todos los hombres piensan que, o llegamos a pensar, yo hasta que llegué a estudiar reproducción lo supe, el hecho de eyacular no es que seas fértil. Exacto. El semen es el vehículo, el transporte de los espermas, pero los espermas se producen en el testículo. Y lo mismo en la mujer, el hecho de menstruar tampoco te hace fértil, porque a veces dices, ay, a mí pues me bajó así decimos, ¿no? Tuve mi menstruación a los 9 años, o hasta los 15, seguro todavía tengo muchos óvulos, porque yo todavía soy regular en mi periodo, pero a la hora que te sometes a un conteo de óvulos por medio de un ultrasonido vaginal y que te miden la hormona antimuleriana, que es la de la fertilidad, cosas que antes no había, y dices, mi nivel de fertilidad ya está muy bajo y con los óvulos que me puedan extraer no son suficientes para un in vitro, y yo que me sentía de 20 y me veo de 30, no, ya voy a cumplir 40 y nadie me lo dijo. Exactamente. Doctor, ¿cuáles son aquellos malos hábitos que van en contra de la reproducción, sea asistida o natural? Pues evidentemente el tabaquismo, el alcoholismo, múltiples parejas sexuales, infecciones de transmisión sexual, el sedentarismo, el no hacer ejercicio, la obesidad, la grasa, es un tejido, ya se considera un tejido, el tejido adiposo, y es malo. Produce hormonas adversas para todo lo que es la reproducción en la mujer y en el hombre. Pues obvio, el uso de drogas. No, también el uso de drogas y toxicomanías es peor, ¿no? Es peor aún. Eso daña más los gametos. Los gametos, me refiero al óvulo y al esperma, son células importantísimas y también son muy delicadas. ¿Y qué me dice acerca de que es muy caro? ¿Qué opina al respecto? Bueno, no es barato, porque tanto en México como en Latinoamérica aún no se legisla y no va a haber hospitales de gobierno que hagan. Un derecho, la reproducción asistida. Lo consideran un lujo todavía. Exactamente. Ahora, ¿por qué se encarecen los tratamientos? No es porque yo, biólogo de la reproducción, cobre muchísimo, ¿no?
Es porque los insumos que se utilizan para poder generar o emular las condiciones del cuerpo para que el esperma y el óvulo se junten y se lleven un incubador son muy caros. Pero además yo tengo una idea de que el costo que aproximadamente oscila entre si vas a congelar óvulos puede ser, depende si es solo una extracción y eres más joven y tienes más células, pues podemos ponerle un aproximado, ¿eh? No quiere decir que esto valga porque depende cada caso, ¿no? Porque también hay que pagar ciertos medicamentos. Son estimulantes ováricos. Exacto. Les llamamos hormonas. Y ya hablaremos de los tabúes, de si engordan, si no engordan. Ajá. Pero son medicamentos que lo hacen 3 casas farmacéuticas en el mundo. Así Y es. que el medicamento se llama igual aquí, se llama igual en Argentina, se llama igual en España. Y son medicamentos que no hay genéricos, que no nos regalan muestras, que no produce la industria farmacéutica de forma alterna y que eso, pues traerlo y conseguirlo y venderlo y distribuirlo es muy caro. Mi conclusión acerca de esto va más allá de pensar que es caro, es algo más seguro, que puedes hacer un plan, ¿no? Así como ahorras para el coche o para el viaje o para la casa, pues también es una meta lo que tú tienes, traer vida de manera consciente y además saludable. No hay precio. Pero además, si ustedes cuentan lo que van a gastar después, que ya es para todos, lo hayan traído por accidente, por reproducción asistida o de Marte, se puede planear, y yo también hablaré y les daré algunas ideas en algún otro capítulo de cómo incluso cuando se fondean películas, haces tu meta, haces tu video y la gente empieza a aportar, ¿no? Entonces, pero ese es otro capítulo. Doctor, el aspecto físico, que sí es doloroso por las inyecciones, que si engordas, me han dicho amigas, es que si lo hago voy a engordar. Son estimulantes del ovario, son hormonas igualitas a las que produce la glándula hipófisis porque van a reclutar los folículos o rescatar los óvulos que ese mes no ibas a usar. O sea, el medicamento tampoco tiene la posibilidad de generar óvulos nuevos. Ojalá y así fuera. Que deben de saber, ¿no? O sea, ¿por qué se extraen 10 óvulos? ¿De dónde? O sea, estas inyecciones lo que hacen, esta estimulación ovárica, es que en vez de que el que ibas a menstruar, el que ya estaba listo y maduro para ser fecundado, ese se rescata junto con otros que están ahí en tu reserva como dormiditos los que y siempre maduran. pierden. Todas las mujeres ovulan 1 al mes y pierden de 20 a 200 folículos primordiales. Se rescatan. Sí, nunca rescatamos 200, pero con rescatar arriba de 10 o 15 ya nos ver muy bien. Las inyecciones lo que hacen es que esos óvulos que se pueden rescatar, que vas a perder, o la mayor cantidad posible, los madura como si fuera el que vas a menstruar que estaba listo, ¿no? Y por eso es que, pues hormonalmente una se siente como muy sensible. Quien pase por un tratamiento así, por favor dígale a su familia, a sus compañeros de trabajo, a quien esté a su alrededor, que sean empáticos y comprensivos con el humor, porque a veces callamos que estamos pasando por algo así y nadie nos entiende y la sensibilidad se aumenta y en vez de disfrutar este proceso de querer dar vida, se vuelve un tormento. Y otro aspecto, el religioso, ¿no? Muchas personas todavía creen que esto va en contra de Dios porque no es natural, pero entonces tampoco sería natural vacunarte o tomarte una pastilla. Finalmente es medicina, ¿no? Que claro. Yo digo que se da la mano con Dios, que Él decide traer vida y que uno está preparado o no para conectar con un alma y que este es solo un camino. Yo he tenido el honor de atender pacientes mayores de 39, 40 años que llegan y me piden una inseminación artificial. Y les digo, no, mejor un in vitro. No puedo porque mi religión no me lo permite. Así es. Sea la religión que sea, no lo voy a mencionar, digo. Claro. Y yo le respeto, entonces, pero sí hay que ser muy puntual, ¿no? Por esta creencia de que se crean varios embriones, ¿no? Y que son vidas, ¿no? Por mil cosas. Ellas se acercan a mí y me dicen, mi religión no me permite hacer esto, pero sí esto. Digo, bueno, si hacemos esto tienes un éxito muy bajo. De todos modos lo quiero hacer, doctor. No me quiero quedar con ese sentimiento de que no lo logré o de que no hice todo lo que estaba en mis manos. Pero respetando a lo que es mi religión, no puedo hacer lo otro. Claro. Yo conocí un médico biólogo de la reproducción a quien le pregunté una vez, él siendo del Opus Dei, mi madre siendo muy católica y también teniendo muchas dudas al respecto, se quedó también más tranquila porque incluso en el Vaticano el Papa Ratzinger les explicaron ahí en qué momento se gestaba la vida y cuándo no atentabas contra ella. Entonces, para que también las personas se informen más
y volvemos, vida es vida. Yo tuve la oportunidad de ir en el 2016 a una clínica en Italia y ahí nos explicaba un doctor muy, muy talentoso, que hasta el 2010 el Estado del Vaticano dijo, ya se pueden hacer estos procedimientos. Y la Iglesia por eso, ya los permite. Entonces le dieron el Nobel. Exactamente. A Bob Edward. Entonces, en el 2010 la OMS pone criterios, se establece en el catálogo internacional y se detonan muchísimos protocolos de investigación en Italia. Italia hace mucha reproducción asistida, pero lo único que no puede hacer es donación de gametos. Y que en muchos lugares del mundo pues todavía no está regulado porque a veces la ciencia va más rápido que la legislación. Claro. Y por último, ¿qué hay sobre la presión social, la crítica en la familia? O sea, estas parejas que ya llegan a los consultorios, ¿ya tomaron una decisión o todavía llegan con muchas dudas? A ver qué. Todas las parejas que llegan al consultorio ya tienen un desgaste. El simple hecho de tener que ir al médico para poder tener familia, eso ya afecta o es un peso ya para... Y muchos hombres no aceptan porque creen que son menos hombres por tener que ir a un tratamiento, de que con su semen o su potencia de macho no es suficiente. Eso aunado a que no se lo quieren decir a sus papás, a sus familiares, y la mamá y la suegra están, ya tengan bebé, vean a su hermano, miren qué feliz está. Y la familia no sabe que ellos ya llevan 7 consultas conmigo. Claro. O con algún experto, un colega mío. Entonces es demasiada presión. Y ya una vez que lograste el primero, ¿y para cuándo el que sigue? ¿Verdad? Exactamente. A todas las parejas que tengo el honor de atender, en la primer consulta les pregunto si tienen desgaste emocional y si requieren apoyo. Sí, porque un tratamiento de fertilidad debe ser integral, o sea, debe de abarcar con un psicólogo, siempre, por lo que sea. Sí, yo que lo viví digamos que en solitario, ¿no? Yo no tenía una pareja ni una familia presionándome, más bien era mi propio reloj interno y de decir, si no lo tengo ahora, me puedo ir de este mundo sin haber sido mamá. Voy a congelar mis óvulos por si en el futuro conozco una pareja con quien formar una familia, pero ya el tiempo estaba encima, era, pues, si ocupas tus óvulos después y no funcionan, no te puedo extraer más. Entonces tomé una decisión muy sabia, muy profunda, difícil, consciente, que hoy digo que fue la mejor de mi vida, pero efectivamente fui acompañada de procesos, o sea, de terapias psicológicas, de prácticas espirituales, de hábitos alimenticios, de suplementos, de ejercicio, de reducir el estrés, y eso creo que fue la clave para que fuera exitoso el primero único embrión que tuve de ese in vitro. En un tratamiento como el que estamos hablando, la mayor carga y el mayor desgaste se lo lleva la mujer. Sí. ¿Por qué? Porque hay que hacer todo este proceso que ya se explicó para poder madurar los óvulos, sacarlos, todo eso lo vive la mujer. El hombre también puede mejorar su alimentación y tomar suplementos para que ese esperma que vaya a fertilizar esos óvulos tenga mayor calidad. Claro, nosotros siempre hacemos un seminograma de inicio en donde se ve el conteo y ya si se necesita tratamiento se da. Pero a lo que voy es que siempre les digo a las mujeres, tú de verdad eres muy valiente. Porque además ya superaron la carga de que no puedes hacerlo natural. Porque siempre, a mí todavía la fecha, ¿y no quieres otro? Ay, hazlo, órale, natural, ¿no? O sea, ¿por qué si estás joven y pues órale, ¿no? Entonces, que no crean que es así como tan fácil. También hay algo en nuestros ovarios que necesita medicina y que es regenerativa y que más que nada puede ser preventiva. Porque aunque tú te veas y te sientas muy bien, las células pasa el tiempo por ellas. El mismo embarazo también, yo he tenido casos en donde una paciente se embaraza de hasta múltiple y después está lactando a sus bebés y se embaraza espontáneo. Y por último, doctor, ¿hasta qué edad es posible hacer un tratamiento in vitro, embarazarse en una mujer? Hasta los 53 años, pero esa edad ya la pusimos nosotros. Ok. Hicimos un consenso, nos juntamos y dijimos, a ver, el potencial de los gametos, si no son propios de la mujer, pero con las técnicas que hay ahorita, y el útero es receptivo hasta cierta edad. Obviamente, siempre No con sus propias células.
No, con sus propios óvulos, después de los 44 años, es menos del 1% la posibilidad de poder generar un embrión bonito, de buena calidad. Ok, ya hablaremos en otro podcast sobre la donación de óvulos, espermas y embriones. ¿Algo más que quiera agregar acerca de la reproducción asistida? Únicamente invitar a todas las parejas a que no tengan miedo, a que no piensen que es algo prohibido, algo muy caro, algo... No, a veces son técnicas sencillas, que se animen a visitarnos. Y yo agregaría algo, también invitar a la comunidad LGBTQ+, a mujeres solteras, hombres solteros que también desean formar su familia. La reproducción asistida es un camino. Muchas gracias, doctor, por compartirnos su experiencia, su conocimiento e invitar a las personas que están escuchando o viendo este podcast que le den like, que se suscriban, que nos sigan y que nos dejen sus preguntas, y agradecer también a nuestro patrocinador oficial, Ingenes. Y recuerden, para tener una vida fértil hay que abrir el corazón. Es la única manera de poder dar luz a cualquier proyecto.